Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Este es nuestro tema 4, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero leamos este versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hombres y mujeres hambrientos y sedientos de justicia. ¿A qué justicia se refería el Señor cuando dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Ustedes creen que se refiere a esa justicia que a veces le pedimos cuando sufrimos precisamente una injusticia? Señor, mira cómo son de injustos conmigo. Estas personas que piensan así confunden la justicia con la venganza. Tienen hambre y sed de venganza, no de justicia. Veamos a qué se refería nuestro Señor cuando dijo esta bienaventuranza. El término griego que se utilizó aquí en este versículo para justicia es dikaiosune y se refiere a la equidad de carácter o acto. Es muy interesante que esta palabra no fue la única vez que la usó nuestro Señor. Esta palabra dikaiosune la encontramos de manera frecuente en sus labios. Por ejemplo, también la encontramos en este mismo capítulo en los versículos 10 y 20. Que dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por causa de dikaiosune. En Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra dikaiosune, justicia, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En el capítulo 3 de este mismo libro de Mateo y en el capítulo 21 también encontramos esta palabra. Les leo Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, toda dikaiosune. Entonces le dejó. Y Mateo 21:32 dice: porque vino a nosotros Juan en camino de justicia, la misma palabra en el griego, dikaiosune, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Dikaiosune nos habla de la cualidad de un carácter recto y justo. Esta palabra también se usa para resaltar uno de los atributos de Dios. ¿Cuál, mis hermanos? Su justicia. Y también es aplicada para la obra de la justificación. Es decir, esta palabra dikaiosune tiene relación con dikaios. Es decir, Jesús nos declaró justos ante Dios. Las Escrituras, la palabra de Dios, declara que Dios es justo y recto. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 32:4, que ahorita vamos a leer ese pasaje. Y el Salmo 11:7 dice que Dios es justo y que ama la justicia. Bien, la palabra justo se traduce de la palabra hebrea tzadik y la palabra griega es dikaios. Las dos palabras denotan la rectitud o excelencia moral de Dios. Ahora bien, de acuerdo a las Escrituras, Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de una manera perfecta de acuerdo con quien es Él. No hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o en sus obras. Sus obras, sus decretos y sus juicios son absolutamente rectos y justos. La justicia no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino que es esencial de su misma naturaleza. Dios es justo. Dios tendría que dejar de ser Dios para ser injusto. Tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que es injusto. Decir que Dios es justo o hablar de la justicia de Dios es hablar de que hay integridad y rectitud donde en su misma naturaleza la justicia no es algo que Él tiene, hermanos, es algo que Dios es.
El Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, son el fundamento de tu trono. El Salmo 79:2 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Se repite. Además, decir que Dios es justo es decir que Dios es equitativo, que es moralmente recto en consecuencia con todos sus caminos, que precisamente son rectos. Ezequiel 18:25 dice así, y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, es decir, injustos. ¿Sabía que injusticia e iniquidad son la misma palabra? La persona inicua es moralmente no recta, está torcida en sí misma. La palabra juicio, tal como es usada en los textos que leímos, es la aplicación de la justicia a una situación moral a favor o en contra. Pero vaya conmigo a Deuteronomio 32:4 ahora sí, para leer este versículo y el que sigue. Dice la Escritura, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Leamos el versículo 5. La corrupción no es de Dios, no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Vean, en el versículo 4 dice que la obra de Dios es perfecta. Y eso se debe porque Dios es perfecto. Y todos sus caminos son rectitud porque Él es recto. Dios es un Dios de verdad. Es imposible que Él mienta. Y no hay iniquidad en Él. ¿Por qué? Porque Él es santo, 3 veces santo. Pero el versículo continúa. Y dice que Dios es justo y recto. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos del rasgo que Dios tiene en su carácter de darle a cada quien lo que le corresponde y lo que merece. Esta es una definición de justicia. Dios es infinitamente justo en su persona y en su trato con los seres humanos, aunque a veces nosotros, los humanos, le atribuimos desgraciadamente a Dios toda clase de injusticia. Decimos, por ejemplo, ¿por qué a mí? Esto es injusto, Señor. Pero según la Biblia, dice que la corrupción es nuestra, no es de Dios. Él es un Dios justo por excelencia, mis hermanos. Vayamos al Salmo 11, versículo 7. Dice la palabra, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. En otras palabras, Dios ama hacer justicia, como también lo dice el Salmo 45, versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hermanos, Dios ama hacer lo justo, darle a cada quien lo que le corresponda y merece, pero Él aborrece la maldad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Por lo tanto, puesto que Él es santo y perfecto, sus juicios son justos. No puede ser de otra manera. Porque es imposible que Dios obre de una manera injusta en contra de alguien porque su misma santidad se lo impide. La corrupción, como dice este versículo, es de sus hijos, de sus criaturas, es lo que significa aquí en este versículo. Job 34:12 dice, sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Hermanos, Dios nunca hará ninguna injusticia, nunca torcerá o trastornará la justicia como lo hace el hombre. Bien, ahora vamos a ver un poco acerca de la justicia de Dios en la salvación del hombre. Las Escrituras dicen en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. También dicen que la paga del pecado es muerte, es separación de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres han pecado y merecen justamente la muerte, la separación eterna de Dios. Bien, aquí surge una pregunta. ¿Cómo puede un juez que es absolutamente justo, santo y recto declarar justo a una persona que es culpable?
El patriarca Job expresó este gran peso en su alma con las siguientes palabras, que les leo. En Job 9:2 dice, ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Y él continúa, de hecho en el capítulo 15, que también les leo, Job 15:14, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? En otra versión se lee, ¿acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? En el versículo 15 dice, he aquí en sus santos, refiriéndose a sus ángeles, no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Dios ni siquiera confía en los ángeles, ni los cielos son completamente puros a sus ojos, porque Él es 3 veces santo. ¿Recuerda lo que dice Apocalipsis acerca de esas criaturas que aparecen y que se tapan sus rostros? Cuando están diciendo santo, santo, ni siquiera ellos son capaces de verlo a Él, de su santidad. El versículo 16 dice, cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. En otra versión se lee, mucho menos una persona corrupta y pecadora que tiene sed de maldad. Y Job continúa, de hecho en el capítulo 25, versículo 4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano, pregunta Job. Otra versión se lee de esta manera. ¿Quién puede permanecer sin tacha ante él? ¿Qué ser humano puede decir que es puro? ¿Quién? Ni siquiera el Papa, nadie, mis hermanos. Ante sus ojos ni la luna brilla, ni las estrellas son puras. Mucho menos lo son los seres humanos que son como gusanos. Un ser humano es un simple gusano, se lee en otra versión. ¿Cómo puede un juez absolutamente justo y recto entonces justificar, declarar justo a una persona que es culpable? Si la palabra dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Dios, ¿cómo puedes justificar a un hombre pecador y seguir siendo justo? Si tu palabra dice, el que dijera al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. ¿Cómo pueden los hijos de Adán, malos, culpables, tener esperanza para enfrentar a Dios, el juez justo del universo? ¿Cómo puede Dios declararnos justos sin violar su propio carácter? ¿Cómo puede salvarnos de sí mismo y de su propia justicia y juicio? Aquí nos encontramos con un gran obstáculo en el camino para llegar a la salvación del hombre. ¿Ya lo notó? Ante estas preguntas, solo existe una respuesta. Alguien tenía que pagar por todos los pecados. Y eso lo vemos como una sombra desde el libro de los orígenes, desde el libro de Génesis. Vaya conmigo a Génesis 3:7. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos cuando ellos cayeron en pecado, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios creó a Adán y a Eva en un estado perfecto de justicia, rectitud, santidad, algo sumamente maravilloso. Pero ellos decidieron voluntariamente apartarse de Dios y de sus mandamientos. El sabio Salomón dijo, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Sin embargo, sí encontré lo siguiente, Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Se empezó a degradar, lo que estamos viendo en la actualidad. En el mismo instante, cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios, experimentaron el momento más oscuro de su vida. La tragedia más grande de la humanidad comenzó ahí donde, en el huerto del Edén. El hombre, como agente moral responsable, decidió de manera voluntaria desobedecer a Dios y por lo tanto morir, separarse de Él. Adán y Eva
Cayeron de su estado original de pureza, inocencia, rectitud y santidad. Y en consecuencia, su comunión con su Creador fue afectada por causa del pecado. ¿Sabía que eso es algo que nos afecta, mis hermanos, cuando estamos viviendo en pecado, cuando estamos practicando el pecado y cuando no lo confesamos delante de Dios? Vean, solo fue necesario un pecado para ocasionar la tragedia más grande que ha experimentado la humanidad. Porque todos los hombres estamos representados en quién, en Adán, en ese hombre caído. Al verse desnudos, Adán y Eva tuvieron temor. Por primera vez el hombre tuvo temor y vergüenza. Al oír la voz de Dios, y cubrieron su vergüenza con unas hojas de higuera que ellos mismos hicieron con sus propias manos, esconderse detrás de sus buenas obras. Pero las buenas obras del hombre jamás serán suficientes para cubrir su pecado y su vergüenza. Son como trapos de inmundicia, también dice la palabra. Adán, ¿quién te dijo que con unas hojas de higuera de toda la humanidad que ha existido en todos los tiempos, en el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en el sacrificio perfecto de Cristo, somos cubiertos con las vestiduras de justicia que representan el sacrificio de nuestro Señor? Esta vestimenta nos habla de la justificación, en donde se nos declara justos delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Déjenme ilustrarlo con el siguiente ejemplo que algún día escuché. Se cuenta que en una tribu donde tenían reglas propias para protegerse entre ellos mismos, sucedió que alguien estaba robando las pertenencias de los demás. Entonces fueron con el jefe de la tribu a reportar los robos. El jefe de la tribu les dijo: ¿qué dice nuestra ley? Bueno, le leyeron que por cada robo la persona será azotada con 30 latigazos sobre la espalda. Por fin encontraron a la persona que había robado y al menos se le imputaban 3 robos, 90 latigazos. Cuando la trajeron delante del jefe de la tribu, él se quedó atónito, se quedó sin palabras, porque adivinen quién era: su mamá. Sin embargo, él miró la ley que él mismo había escrito y dijo: la ley debe cumplirse. Entonces, cuando llegó el momento de que su mamá recibiera el castigo, él estaba presente, y el que traía el látigo para castigarla lanzó el primer latigazo, y en ese mismo instante, antes de que su mamá recibiera el primer latigazo, corrió y la abrazó, la cubrió y puso su espalda para recibir todo el castigo que merecía su mamá. Cristo se puso en nuestro lugar, nos cubrió con su sacrificio perfecto. Él recibió todo el castigo de Dios, la furia de Dios sobre su persona. Toda la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo por causa de nuestros pecados. Mis hermanos, nuestro amado Jesús no solo murió por nosotros, sino que se puso en nuestro lugar y recibió todo el castigo que justamente nosotros merecíamos. ¿Alcanzamos a dimensionar esto, a entenderlo o no? Él no merecía tanto castigo, nosotros sí. Él no merecía tanta humillación, nosotros la merecíamos. Él no merecía tanto dolor, nosotros sí. Jesús no merecía demasiado sufrimiento. Él no merecía que lo escupieran en el rostro, que le dieran trompadas en la cara. Tampoco él merecía las espinas que atravesaron su cabeza, los latigazos que destrozaron su espalda, que abrieron su piel y lo hicieron sangrar. ¿Ustedes creen que no gritó? O cuando lo estaban clavando en sus manos y sus pies, le desgarraron, le descompusieron toda su integridad física. Isaías lo relata muy bien. No había parecer en él, no había hermosura. Le tuvimos por abatido. Pero lo que más le dolió fue que su amado Padre
le diera la espalda en la cruz por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras mentiras, fornicaciones, por causa de nuestro chisme, por causa de todos nuestros pecados. Dios se separó de su Hijo por causa del pecado, y esa separación momentánea nos acercó a nosotros, a nuestro amado Dios. ¿Cómo puede Dios justificar a un hombre pecador y seguir siendo justo? La respuesta es: Dios justifica al pecador y sigue siendo Dios, porque Él mandó a su Hijo, se pagó a sí mismo, quien murió en la cruz del Calvario, como el sacrificio perfecto. Mis hermanos, la Escritura dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Cuando Dios mira a un pecador, no ve al pecador. Dios lo que ve es la sangre de su Hijo Jesucristo sobre él. Justifica a un pecador, todos sus atributos en Dios están del lado ahora del pecador. ¿Ahora entiende por qué la palabra nos llama justos? Más de los justos es de Jehová. Jehová ama a los justos, etc. ¿Por qué están tan tranquilos? Deberíamos de regocijarnos y darle gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Dele un aplauso al Señor. Él merece nuestro reconocimiento, nuestro amor, porque Él se puso en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Nadie le quitó la vida. Él entregó su vida. Yo la pongo. Nadie me la quita. Hasta aquí hemos visto que la justicia, a la obra de la justificación, donde Dios nos declara justos por el sacrificio de Cristo. Vaya conmigo a Mateo 5:6 ahora sí. ¿Cuántos macarios tenemos aquí? A ver, levante su mano. ¿No hay macarios aquí? Eso es lo que significa bendecido y bienaventurado. Ah, no, ahora sí. Ahora sí. ¿Cuántas macarias pues hay aquí? Porque para entendernos bien. Es lo que significa. De hecho es un nombre, ¿no? Que también se usa, Macario. Ese es el original, Macarios, para bienaventurados. ¿Cuántos Macarios, cuántos felices, cuántos dichosos están aquí? Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, mansos, bienaventurados los mansos. Hermano, del carácter de los hijos de Dios, son propias del corazón de los seguidores de Cristo. Nuestro Padre Dios es justo, recto, íntegro, santo y ama la justicia. Y Pablo, en su carta a los Efesios nos exhorta a que seamos imitadores de Él. Es lo que dice Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Las Escrituras nos exhortan claramente a conducirnos en este mundo en justicia y en rectitud, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Hoy en nuestros días, por todos lados vemos hombres y mujeres hambrientos y sedientos de poder, éxito, fama y popularidad. Esto no solo es exclusivo de los que no conocen a Dios. Dentro de las mismas iglesias que se dicen cristianas, también hay pastores hambrientos por llenar su iglesia, pero no para que se salven, sino que buscan trasquilar a las ovejas. ¿Para qué? Para quitarle su lana. Tienen hambre y sed de dinero. Creo que los peores son los cantantes cristianos, porque no solo tienen hambre y sed de fama, también tienen hambre y sed de dinero, de aplausos y de reconocimiento. ¿Qué decir de los jóvenes el día de hoy? Tienen hambre y sed de redes sociales, de muchos likes. Pasan horas metidos en Facebook, Twitter y también en Instagram. ¿Sí o no, jóvenes? ¿O no? Aquí no hay, ¿verdad? De esos. Aquí no hay. Bien. Aquí tenemos que preguntarnos, pero ¿cuántos cristianos tienen hambre y sed de justicia, de rectitud, de integridad y de santidad?
¿Cuántos desean profundamente todos los días ser más como Cristo? ¿Cuántos tienen un deseo ardiente, muy profundo, constante de caminar en las sendas justas de Dios? Daniel, ese joven Daniel, fue uno de varios hombres que caminaron en justicia y rectitud delante de Dios y de los hombres. Y es un ejemplo para nosotros que sí se puede ser justo, que sí se puede vivir en rectitud en medio de esta generación. Vean el ejemplo de Daniel con sus amigos. Entraron a la cueva del lobo y se mantuvieron rectos y justos delante de Dios, santos, apartados. Propuse en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. Propongo en mi corazón no contaminarme con las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida. Sí se puede, hermanos. Yo me he preguntado, en 10 años, ¿cómo van a ser las cosas en este mundo? Van a estar muy difíciles, pero miren, Dios no se equivoca porque nos puso en esta generación, como lo hizo con Daniel. No se equivoca. Nos puso para hacer luz, para caminar en justicia y rectitud, mientras los demás caminan por sendas torcidas. Pero vaya conmigo a Daniel 6, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos aquí. Pareció bien a Darío sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Aquí aparece este rey Darío. Y Daniel como un esclavo. Pero lea conmigo el versículo 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Dios le dio gracia. Daniel llegó como esclavo y después de años ahora lo vemos como uno de los 3 gobernadores. Dios lo bendijo, lo prosperó a pesar de vivir con gente que era de lo peor y él siguió siendo luz. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. El rey tenía que cuidar todos sus bienes, su dinero y la administración. Entonces pensó en un joven judío. Y él decía, seguro él llena todos los requisitos, le puedo confiar todo, porque sé que no me va a robar, no me va a traicionar, me va a administrar bien. ¿Por qué? Porque es recto, justo e íntegro. Ya conmigo el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Lo que el texto enseña sobre este espíritu superior no se refiere a un hombre soberbio. Se refiere a que este joven tenía una gran honestidad, resaltaba. Habla de una gran disposición para hacer las cosas con integridad, con diligencia. Eso significa un espíritu superior. Tenía un espíritu superior que nunca se prestó a la corrupción. Él no era tranza. Tenía un espíritu muy elevado, recto y valioso que nunca se prestó al robo. Además tenía cualidades administrativas muy notables. ¿Quién quiere ser como Daniel? Jóvenes. Les hablo a todos los jóvenes. Por tal razón, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Quién no va a querer a alguien así? A un trabajador como esos. Un cristiano responsable. Un cristiano que llega puntual a su trabajo. Que hace las cosas bien. Como para el Señor, dice la Escritura. Ahí tenemos que ser luz, mis hermanos. Pero después, en ocasiones pasa que saben que tú eres cristiano, llegas tarde, que le pegas a tu esposa, que tratas mal a tus hijos, y vas y todavía le compartes la palabra. ¡Újule! Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Mejor no digas que eres cristiano. Diles que eres cristino. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 4. O Cristina, bueno, se escucha también para la mujer. Entonces,
Los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Provocó envidias y celos en lo relacionado al trabajo. Entonces empezaron a investigarlo para deshacerse de él. Pero lo que dice este versículo más adelante, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. En Daniel, él era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. No le hallaron nada, hermanos, porque era un hombre íntegro. Estaba en el mundo, pero no era del mundo. Y seguramente lo seguían muy de cerca, cuidaban cada paso que él daba. Ahorita le vamos a encontrar algo a ese Daniel, vas a ver. Bien. Versículo 5. Después de indagar mucho tiempo, de ver su persona, de ver su carácter, de ver lo que hacía, no le encontraron nada. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Aquí ya se metieron con asuntos de fe, de conciencia. Como no le hallaron nada en relación al trabajo, entonces conspiraron contra Daniel. Y conocemos la historia. Los sátrapas hicieron que el rey firmara un edicto para que no oraran a otro Dios. A Daniel y a sus amigos les tocó vivir en una generación bien torcida, bien torcida. Quizá muy parecida a la nuestra, ¿no? Donde mucha gente se presta a la corrupción. ¿Sabía por qué México precisamente aparece en los primeros lugares, donde es el tercer lugar? Porque hay otros, como en la India, otros países. Porque hay muchos corruptos, es por eso. Y nos tocó vivir también en una generación bien torcida. Pero ellos se mantuvieron caminando en rectitud. ¿Qué vas a hacer tú, hermano? A ti como un sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto. Quiero ser, Señor, para ti. Quiero que cuando yo te obedezca, Señor, sea como un sacrificio que desprende olor fragante delante de ti, Señor. Eso es lo que pasa, mis hermanos, ¿sabía? Cuando obedecemos al Señor, cuando le decimos no al pecado y obedecemos sus mandamientos, caminamos en rectitud, no caminamos torcidos, caminamos dentro de las sendas justas de Dios. Y al final, su oración la sellaba, quiero ser como tú, Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra griega que se usó para hambre es peinao, así como usted está, bien peinado. Y significa tener hambre intensa, muy profunda. También para describir el hambre que nuestro Señor Jesús enfrentó, ¿dónde? En el desierto. 40 días y 40 noches tuvo hambre, peinado. Después de un ayuno tan largo, el Señor Jesús estuvo expuesto a morir por inanición. ¿Sí saben qué es inanición? Bueno, él enfrentó una extrema debilidad física provocada por la falta de alimento. Nosotros también podemos morir, hermanos, espiritualmente, por falta del alimento. ¿Cada qué te alimentas de la palabra? ¿Cada domingo? Vas a morir espiritualmente. Por cierto, ¿sabía que millones de seres humanos mueren en este planeta cada año por inanición? Y es una vergüenza para nosotros que nos quejamos porque solo hay frijoles. ¿Sabía que para lo que nosotros es poco, para muchos es abundancia? Es mucha abundancia. Entonces seamos agradecidos con nuestro Dios. Estemos contentos con lo que tenemos. El hambre es la manera en que nuestros cuerpos nos avisan que es hora de buscar alimento, de comer y de continuar con vida. En la carta a los Filipenses, Pablo también utilizó la palabra peinao para referirse a esas situaciones de escasez en su vida. Vaya conmigo a Filipenses 4:12 y versículo 13.
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener peinao, hambre, un hambre muy profunda, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esos momentos cuando no tenía que comer, el Señor me sostuvo. Él fue mi fortaleza en esos momentos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también cuando hubo abundancia. Pasar muchos días sin comer nos debilita. Nuestro aspecto físico cambia y nos puede llevar incluso a la muerte. El hambre es un deseo ardiente y profundo por alimento que pone en riesgo la misma vida. Hay algunos que se han atrevido a hacer lo que hizo el Señor Jesús, ayunar 40 días. Han muerto. Pastores que salen ahí también en internet. Pero ahora veamos hambrientos, ahora vamos a la palabra sedientos, aquellos que tienen sed. La palabra sed es dipsao en el griego. Únicamente significa estar sediento. Mientras el hambre es un deseo ardiente y profundo por alimento, por comida, la sed es un deseo ardiente y profundo ¿por qué? Por agua. Y creo que la mejor ilustración para describir a un hombre al Salmo 42, versículo 1. Al músico principal, masquil de los hijos de Coré, como el siervo brama, gime, grita por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Escribió el salmista, mi alma tiene sed, ¿de quién? De Dios, no de las cosas del mundo, no de mi trabajo, no del dinero, sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Otra versión dice así, así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. En este salmo vemos a un hombre muy necesitado y desesperado por Dios. Y se compara con un venado que está desesperado por encontrar agua. El ciervo, estos venados, braman principalmente porque tienen sed. Bramar quiere decir aullar o gritar. Cuando el ciervo brama, está demostrando una desesperación interna que constituye un deseo ferviente e imposible de aguantar. Si el ciervo no consigue agua en un lapso de tiempo determinado, puede deshidratarse y llegar a morir. Entonces vean la desesperación de este animal, sobre todo en los tiempos de calor. Bramar. El hambre y la sed a la que se refiere el Señor en la bienaventuranza tiene que ver con una profunda necesidad de ser justos y rectos. Y este deseo no es pasajero, es algo muy intenso y continuo en el corazón de los que aman a Dios. Lo que el Señor Jesús está enseñando es que aquellos que se sienten morir de hambre y de sed de justicia son bienaventurados, son inmensamente felices. ¿Quiere conocer las características de un hombre bienaventurado, hambriento y sediento de justicia? Si la respuesta es sí, que espero que sí, vaya conmigo al Salmo 1. Y vean cómo comienza este salmo, ¿con qué palabra? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta palabra bienaventurado se traduce de la palabra hebrea eser, con H, la cual lleva la idea de felicidad o contentamiento. También significa supremamente feliz, dichoso. Habla también de una vida plena, de una vida abundante.
Bueno, esta palabra eser viene de la palabra hebrea azar, con H, la cual en su raíz significa estar derecho o estar en lo correcto. Cobra sentido, ¿no? Con lo que estamos estudiando. Bien, esta felicidad o contentamiento es la resultante de vidas rectas, de vidas justas y obedientes delante de Dios. Todos los días tienen hambre y sed de caminar en rectitud y justicia. Se esfuerzan por hacer lo correcto ante Dios, por agradarlo a Él. Hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, los hombres y las mujeres que son hambrientos, sedientas de justicia, son aquellas que no andan en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. No anduvo, no estuvo, no se ha sentado. Andar, estar, sentar, estos tres verbos nos hablan de tres estados, uno en movimiento y dos en reposo. No se mueven con los injustos, ni tampoco se quedan con ellos en sus obras malas. No andar en consejo de malos significa no seguir el consejo de aquellos que no conocen a Dios. El que no conoce a Dios, cuando tengas un problema, te va a guiar a todo menos a Dios, menos a su palabra. No estar en camino de pecadores significa no caminar por la misma senda torcida por donde caminan los pecadores. Ellos creen que van bien, pero la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es muerte. Están bien torcidos sus caminos, pero ellos creen que van bien. Ellos desean que caminemos con ellos en los mismos deseos desenfrenados. Tómate una cerveza conmigo, vámonos a tal lugar. Ellos quieren que caminemos con ellos. Ellos creen que van bien, ¿verdad? Pero lo único que están manifestando es caminar por el camino ancho, que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y al final su amo, el pecado, les va a pagar con muerte. No sentarse en silla de escarnecedores significa no sentarse con aquellos que se burlan de Dios o de la fe cristiana. Los hambrientos y sedientos de lo justo y de lo recto no andan, no están, no se sientan con los pecadores, es decir, no se conforman, no viven, no se conducen como los hombres y las mujeres que no conocen a Dios. Tienen que ver una diferencia en nosotros. Más bien, como dice este salmo, se deleitan y encuentran un placer muy profundo en conocer a Dios por medio de la Escritura, que es el versículo 2 aquí en este Salmo 1. Lea conmigo este versículo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y aquí el salmista se está refiriendo a la Torá, al Pentateuco, se está refiriendo a los primeros libros. Ellos no tenían los 66 libros, tenían solamente la ley de Jehová. Se metían a la palabra, devoraban la palabra, saboreaban la palabra, Números, Deuteronomio, Éxodo y Levítico, como no se lo imaginan, hermanos. Ahí estaba su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tal es el deleite y el placer del hombre que está hambriento y sediento, que medita la palabra de día y de noche. No la escucha solamente, sino que medita en ella para ponerla por obra. Porque ¿cuántos conocen mucha Biblia, pero no viven nada Biblia? Meditar es pensar atenta y detenidamente sobre algo. Hermanos, meditar es como masticar lentamente el pan más delicioso que existe. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Gustad y ved cuán bueno es Dios, cuán buena es su palabra. Hermanos, aprovechemos bien el tiempo. Hoy tenemos el pan espiritual para saciarnos, pero la Escritura dice: y aquí vienen días, dice el Jehová el Señor, en los cuales enviará hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Como el día de hoy, en muchos lados quieren oír la palabra de Dios y escuchan psicología y escuchan mensajes de motivación, no escuchan la palabra de Dios. No sufrirán, no soportarán tampoco la sana doctrina.
Cuando les hablas acerca del arrepentimiento y de la fe, no van a querer escuchar eso. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Además, los hombres y sedientos de justicia piensan en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable, como dice Filipenses 4:8. Pero vaya conmigo al libro de Proverbios para ver algunos consejos que un padre le da a su hijo. ¿Cuántos padres aconsejan a sus hijos? Voy a leerlos en otra versión. Proverbios 4:14. Vean el ejemplo que nos da aquí la Escritura a través de un padre que está aconsejando a su hijo y le dice lo siguiente: no te juntes con gente malvada, ni sigas su mal. Ellos hacen. Tú eres diferente. Aléjate de su compañía, aléjate y sigue adelante. Esa gente no duerme hasta que hace algo malo, no descansa hasta destruir a alguien. En vez de comer, se satisface cometiendo maldades. En vez de beber, festeja la violencia que comete. Aquellos que desean profundamente ser como Cristo, rectos, justos, íntegros. ¿Por qué? Porque serán saciados. Mi hermano, aquí voy a hacer algunas preguntas. ¿Hace cuánto tiempo tuviste un deseo ardiente que te consumía por Dios y por su palabra? ¿Hace cuánto no sientes una sed profunda por el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón y tus lágrimas ante la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios: me muero por ti? Así como ese ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: te necesito, te anhelo, eres lo único que deseo en esta tierra? Fuera de este mundo, nada quiero, solo te deseo a ti, Señor. ¿Cuándo fue la última vez? Que Dios venga con el poder de su palabra y rompa ese hielo que está enfriando nuestras almas. Que lo rompa por completo. ¿Se acuerda cuando le entregó su vida al Señor? ¿Cómo era, hermano? Ferviente en espíritu, deseando a Dios, deseando la palabra, deseando estar aquí en los atrios, postrado, adorando, levantando sus manos y amando a su Salvador, ¿sí o no? Recordando que el Señor lo sacó del lodo cenagoso, de lo peor, que se puso en su lugar y en mi lugar. ¿Hace cuánto tiempo, mi hermano, sigues viviendo con ese corazón frío, apático? Porque serán saciados. Esta palabra saciados habla de abundancia. Hermanos, esta abundancia y plenitud espiritual se encuentra únicamente en Dios. Él es suficiente. Él lo llena todo. Él lo llena todo. El Señor nos hace una invitación a todos los hambrientos y sedientos en su misma palabra. Vaya conmigo a Isaías 55, versículo 1 y versículo 2. Vuélvete a tu primer amor. Iglesia, vuélvete a tu primer amor. Que Él sea el primero. Que Él sea el primero cuando te levantes todas las mañanas. Que Él esté en tu pensamiento cuando vayas a acostarte, cuando comas. Que Él sea el primero en todo. Venid a las aguas todos los que tengáis sed. Venid a comprar y a comer los que no tengáis dinero.
Pero vean, con signos de exclamación: vengan, vengan, vengan. ¿Tienen sed? Vengan. ¿Tienen hambre? Vengan. Venid a comprar y a comer los que no tengáis dinero. Venid a comprar vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no satisface? Escuchadme bien y comeréis lo que es bueno, lo que es realmente bueno, y os deleitaréis con manjares deliciosos. Se lee en otras versiones este versículo. La comida cuesta dinero, dura poco tiempo y solo satisface necesidades físicas. Pero Dios nos ofrece alimento gratuito que nutre nuestra alma. ¿Y cómo lo podemos obtener? Venga a Él, mi hermano, escuche de Él, busque de Él y clámele a Él. Porque así como podemos morir por falta de alimento físico, también podemos morir de hambre espiritual. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, hermano, con todo nuestro corazón. Ahora vaya conmigo al libro de Juan 7:37 y 38, que hasta parece un paralelismo de lo que estamos leyendo aquí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cada día, durante la fiesta de los tabernáculos, tenía lugar una alegre celebración donde los sacerdotes traían agua, simbólica de la que había brotado de la roca, según Éxodo 17. Traían esa agua al templo en una vasija de oro desde el estanque de Siloé. Y durante la procesión la gente recitaba Isaías 12:3: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Después derramaban el agua sobre el altar como una ofrenda a Dios, mientras la gente gritaba y cantaba. Hermanos, Jesús fue el cumplimiento de todo lo que aquella ceremonia tipificaba, como dice 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué bebían de la roca espiritual que los seguía? Y la roca era Cristo. Todos aquellos a los que Jesús haya saciado la sed se convertirán en canales de bendición espiritual para otros. La figura de ríos contrasta con la de una fuente e ilustra la diferencia entre el nuevo nacimiento y la experiencia de la plenitud de una vida llena del Espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y quiero terminar esta enseñanza con un versículo que es realmente asombroso, como cada letra y cada tilde que existen dentro de los 66 libros de la palabra de Dios, porque todo es palabra de Dios. Vaya conmigo al Salmo 17, versículo 15. Vean qué joya, vean qué versículo tan magnífico. En cuanto a mí, escribió el salmista, veré tu rostro en justicia, rectitud, en integridad. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Porque soy recto te veré. Cuando despierte te veré cara a cara y quedaré satisfecho. David parece que anticipó lo que Pablo escribiría unos 1000 años después. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El destino del pueblo de Dios es ser conformado a la imagen de Jesús, a la imagen de nuestro Señor. Aunque el enfoque de David estaba en la eternidad cuando escribió esto, este versículo no ignora el día presente. Aquellos que han sido justificados por el Señor
todos los días tienen hambre y sed de Dios y de su palabra. Tienen una profunda necesidad de parecerse cada vez más y más a su Señor. Y así como un hombre que está a punto de morir de hambre o de sed, de la misma manera los justos, aquellos que fueron justificados, dicayos, mueren por ser hombres justos y rectos como su Señor. Anhelan fervientemente. ¿Por qué? Porque macarios, porque dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Seremos saciados. Que Dios ponga ese deseo, esa hambre, esa sed de justicia todos los días. Que sea constante, mi hermano. Yo